Bueno, mi nombre es Andrés Rodríguez y hoy le voy a hablar sobre lo que viene siendo el modelo relacional. Hablando primero por lo que viene siendo la normalización de relaciones. Eh, Aquí hay dos conceptos claves que vamos a hablar. Viene siendo las dependencias funcionales y las formas normales. Las dependencias funcionales son una parte fundamental para el diseño y la estructuración de la base de datos. Estas establecen una relación entre los atributos de una tabla, lo que significa que el valor de un conjunto de atributos determina de manera única el valor de otro conjunto de atributos. Por ejemplo, si A y B son atributos de la relación RB, será funcionalmente dependiente de A, lo que se denota como A dependiente de B. O lo que sería lo mismo decir B dependiente funcionalmente de A. Si cada valor de A está asociado con exactamente un valor de B. Existen tres tipos de dependencias funcionales: dependencia funcional simple, dependencia funcional compuesta y la dependencia funcional transitiva. La dependencia funcional simple se da cuando un solo atributo determina a otro atributo. La dependencia funcional compuesta se da cuando un conjunto de atributos se atribuye a otro conjunto de atributos. Y la dependencia funcional transitiva se produce cuando un atributo determina indirectamente a otro atributo a través de la dependencia funcional. Las dependencias funcionales son importantes ya que nos ayudan a mantener la integridad de los datos, a evitar la redundancia de los mismos y también nos ayuda a facilitar la optimización de consulta. Ahora hablemos de lo que viene siendo la forma normal. Las formas normales son reglas o principios que se utilizan para el diseño de las bases de datos relacionales para asegurar la optimización y estructura óptima de los datos. Estas formas normales que vemos aquí en pantalla nos ayudan a lo que viene siendo reducir redundancias, anomalías y problemas de actualización en las tablas de base de datos, que a su vez mejora la eficiencia y la integridad de los datos. Tenemos la primera forma, la segunda forma formal, la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera forma normal y la forma normal de voice code. La primera forma normal nos dice que cada atributo en una tabla debe contener un solo valor y no puede ser divisible. No debe haber duplicados en los registros de la tabla. Esta forma garantiza la eliminación de atributos multievaluados y repetitivos, y cada tabla debe tener una clave primaria única para identificar de forma única cada registro. En la segunda forma, una tabla debe estar en la primera forma normal y ningún atributo no clave debe depender funcionalmente de solo una parte de la clave primaria. Se deben de identificar y eliminar las dependencias parciales, donde los atributos no clave dependen solo de una parte de la clave primaria, y si hay dependencias funcionales entre los atributos no clave y la clave primaria, se deben dividir las tablas para evaluar redundancias. En la tercera forma normal, una tabla debe estar en segunda forma normal y no debe de haber dependencias transitivas entre los atributos clave. Se deben de eliminar las dependencias funcionales transitivas, donde un atributo no clave depende funcionalmente de otro atributo no clave a través de la clave primaria. Y esto se logra dividiendo la tabla en varias tablas más pequeñas y relacionándolas mediante claves foráneas. Y la forma normal de voice code es una forma más estricta de la tercera forma y se aplica cuando una tabla no tiene dependencias funcionales triviales. Una dependencia funcional trivial ocurre cuando todos los atributos del lado derecho de una dependencia funcional están incluidos en la clave candidata. Para cumplir con la voice code, se deben eliminar todas las dependencias funcionales tribales. Ahora hablemos de lo que vienen siendo los lenguajes de consulta. En este caso hablaremos sobre lo que es el álgebra relacional y el cálculo relacional. Un lenguaje de consulta es un conjunto de instrucciones y comandos diseñados para comunicarse con una base de datos y realizar consultas y manipulaciones de datos. Estos lenguajes permiten a los usuarios solicitar información específica de una base de datos, actualizar registros, insertar nuevos elementos, eliminar información y otras operaciones relacionadas con la gestión de datos. El álgebra relacional, que viene siendo una forma de lenguaje de consulta, es un lenguaje formal que se basa en operaciones matemáticas y conjuntos para realizar consultas en bases de datos relacionales.
Utiliza operadores algebraicos para combinar relaciones y generar nuevos conjuntos de resultados. Algunos de los operadores claves son lo que podemos ver abajo en pantalla, que son la unión, la diferencia, el producto cartesiano, la selección, la proyección, la intersección, la concatenación y la división. En este caso vamos a ver un ejemplo de lo que es la selección, con diferentes tuplas, con diferentes nombres, que en este caso son 4, Carlos, Juan, María y Juan. Y estos pertenecen a la entidad persona. Usando lo que viene siendo la selección, podemos seleccionar el nombre de Juan y nos dará como resultado las tuplas que tengan ese nombre o ese valor. También podemos dar condiciones, como podemos ver en la otra imagen, que sería la tupla en donde esté el nombre de Juan y el apellido Pérez. En este caso no hay ninguna. Y en el segundo caso es la tupla donde esté Juan o esté el apellido Pérez. Ahora hablemos sobre lo que es el cálculo relacional. Este es un lenguaje, otro lenguaje de consulta, que se basa en la lógica de predicados y se puede expresar de las dos formas que vemos en pantalla, orientado a tuplas y orientado a dominios. En el caso de las tuplas, las consultas se expresan como una serie de condiciones lógicas que deben cumplir las tuplas. Utiliza operadores como selección, como el ejemplo que vimos anteriormente, y proyección para definir las condiciones y restringir las tuplas que se seleccionarán. Y en el caso del orientado a dominios, las consultas se expresan como fórmulas lógicas que involucran variables de dominio y predicados que involucran variables de dominios y predicados. Se utilizan cuantificadores existenciales y universales para especificar las condiciones y restricciones de la consulta. Por último, vamos a ver un cambio de un esquema de base de datos, de un esquema conceptual de base de datos a un esquema relacional. Tenemos las entidades de cliente, producto pedido y detalle pedido, donde están los siguientes atributos. ID cliente, en el caso de cliente tenemos ID cliente, nombre, apellido y dirección. En el caso de producto tenemos ID producto, nombre, apellido y precio. Y así sucesivamente. En las relaciones tenemos la relación realiza, que conecta al cliente con pedido, la relación contiene, que conecta el pedido con el detalle del pedido, la relación incluye, que conecta el producto con el detalle del pedido. El primer paso para poder lograr convertir estas tablas sería convertir las entidades en tablas. Empezando por la tabla de clientes, luego con la tabla de producto y luego con la tabla de pedido. Por último, haríamos una tabla de detalle pedido que se convierte en una tabla de detalle pedido con los atributos ID pedido, ID producto y cantidad. Como podemos ver, los atributos siguieron cambiando y ordenando de forma que no se repitieran en cada tabla. En el segundo paso, lo que hacemos es convertir las relaciones en claves foráneas. La relación realiza se convierte en una clave foránea y de cliente en la tabla pedido, que referencia a la tabla cliente. La relación contiene se convierte en una clave foránea y de pedido en la tabla detalle pedido. Y está referenciando la tabla de pedidos. Y la última relación que incluye sería con la clave foránea y de producto. Y por último, esta daría de referencia a lo que es la tabla de producto. Y por último, la relación incluye, que sería la clave foránea y de producto en la tabla de detalle pedido, que referenciaría a la tabla producto. Por último, el tercer paso sería establecer las claves primarias. En cada tabla se debe seleccionar una clave primaria única para identificar de manera única cada registro. Por ejemplo, en la tabla cliente, la clave primaria puede ser ID cliente. Y en las siguientes, la tabla producto, por ejemplo, puede ser el ID producto. Y esto lo veremos ya en el ejemplo ya realizado. Nos quedaría de la siguiente forma: la tabla cliente con el ID cliente como clave primaria, el nombre, el apellido y la dirección. Luego la tabla producto con el ID producto como clave primaria, el nombre y el precio. La tabla pedido con el ID pedido como clave primaria, la fecha y el ID de cliente, que sería una clave foránea que referencia a la tabla de cliente que ya hemos creado. Luego tendríamos la tabla de detalle pedido, que tiene dos referencias,
ID pedido, que sería la clave foránea, que referenciaría la tabla de pedidos, y el ID producto, que referencia a la tabla de producto. Y por último, el atributo cantidad. Eso sería todo. Gracias por su atención.